Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa, ¿no? Invitado de hoy es Rodrigo Valdés, economista, exministro de Hacienda. Rodrigo, muchas gracias por participar y estar acá, por estar Hola, Iván. virtualmente acá. ¿Qué tal? Gracias por la invitación y un gusto. Mira, Rodrigo, para los que están mirando, vamos a hablar muy poco de la coyuntura y más de temas que son coyunturales, pero son más mediano y largo plazo. La semana pasada, Rodrigo, salieron las cifras de crecimiento confirmando que la economía chilena tuvo un año histórico, creciendo casi al 12%, aunque ya mostrando que en el cuarto trimestre se estaba desacelerando. También Mario Marcel, el nuevo ministro de Hacienda, mostró algunas cartas que la prioridad va a ser, primero que no creía las cifras del viejo gobierno de cuánto iba a crecer Chile este año. Hay algunos economistas privados que dicen que puede haber una recesión técnica en la segunda mitad. Y te quería preguntar a ti, como exministro de Hacienda y economista y que sigue la actualidad, un poco cómo ves tú este año en términos económicos para la economía chilena. Bueno, yo creo que se ve difícil porque yo creo que independiente de varios shocks negativos o cosas que están pasando, la economía necesita una normalización. Eso significa una disminución muy fuerte del crecimiento. Necesitamos pagar, si se quiere, los excesos del año pasado, excesos que se dieron por los retiros, por la política fiscal, y por lo tanto y estamos viviendo ya una desaceleración fuerte. El Banco Central ya desde hace 2 IPOM, o sea, hace 6 meses, nos viene diciendo que viene esta desaceleración, incluso con crecimientos negativos en algunos semestres, ¿no? Algunos trimestres. Entonces, no debería ser sorpresa esto que va a pasar, diría yo. Es difícil porque es como aterrizar en una cancha de aterrizaje de aviones no muy ancha, y es posible salirse un poco de la pista y tener problemas, pero es necesaria la desaceleración para poder volver a crecer de manera sana. Tenemos la inflación desatada por factores internos y externos. Hay temas también en nuestras cuentas externas. No puede ser que tengamos un déficit importante con el precio del cobre a $4.50. Eso muestra un boom de consumo, de gasto, que simplemente es insostenible. Y lo que tenemos que hacer es normalizar, por lo tanto. Eso se va a leer mal, feo en la política, pero desde el punto de vista macro es muy importante hacerlo. Y creo que el ministro Marcel ha estado muy preciso en sus declaraciones, en todo este ámbito. Y arrastra además lo que ya dijo como presidente del Banco Central. No puede cambiar demasiado de opinión. Y por lo tanto, él creo que va a navegar bien este efecto de desaceleración, pero políticamente no va a ser fácil. Bueno, eso nos da la perfecta pregunta de transición. Tenemos, por un lado, una realidad económica, una realidad macro, y por otro lado, una realidad política. Y no solo en Chile, yo soy uno de los que cree que hay una transformación en el mundo en que para mí, lamentablemente, la razón está teniendo un poco menos importancia que la política. Y otros dicen, no, la tecnocracia, no solo en Chile, sino que en el mundo, dominó demasiado a la política, y ahora la política tiene que tener primacia, no sé bien cómo se llama. En el caso de Chile está claro, tú acabas de decir las condiciones económicas que tenemos, pero políticamente, ¿cómo cuadrar ese círculo? Pues es difícil hacerlo porque, como tú dices, hay factores globales y también tenemos factores domésticos. Yo creo que estamos viviendo un periodo en que se está pagando cierto abuso de la tecnocracia, quizás. Estamos aprendiendo que hay sectores que están más enrabiados de lo que esperado, con pocas ganas de conversar. Se ve eso claramente en la convención. Y eso hay que procesarlo. Las sociedades tienen que buscar maneras de reencontrarse. Estamos viendo un periodo muy raro en el mundo también. Por dar un par de ejemplos, pero el COVID y cómo el gobierno norteamericano de Trump trataron el COVID, era justamente esto de dejar al lado la técnica, ¿no? Era como decir, no, aquí lo que importa son las pasiones, o lo que importa son las redes sociales. Y como eso, también lo vemos hoy día en la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que está pasando en Rusia. Entonces, creo que estamos viviendo un periodo de acomodo de cómo se hace la política en este nuevo mundo.
mundo de mucha inmediatez, de mucha información falsa. Cuesta mucho que las discusiones se den de manera racional. Quizás la discusión del quinto retiro que se nos viene en Chile va a ser una buena prueba de esto, ¿no? Los primeros retiros fueron un ejemplo brutal de lo mismo, en que a los que votaban les importaba muy poco las razones. Era simplemente una cosa de deseos al final. Y por lo tanto está difícil, y esto va a ser difícil para este gobierno, para cualquier gobierno que esté. Yo soy colega en la Universidad Católica, en la Escuela de Gobierno de Juan Pablo Luna, y que muestra un dato bien impresionante, que es cómo cae la popularidad de los gobiernos en Latinoamérica hoy día, la rapidez de eso, versus cómo pasaba 20 años atrás. Y hoy día es brutal, en todos los países. En pocos meses se va perdiendo mucha popularidad. Y hay otra imagen de algún paper por ahí que muestra cómo aumentan las protestas en el mundo cuando Internet se masifica. Esto ya es más viejo, ¿no? Entonces estamos viviendo un periodo muy diferente a cómo se hacía política hace 25 años. Habiendo dicho eso, el escenario, hay como dos lecturas de lo que está pasando ahora que venían incluso antes de la invasión rusa y en Ucrania, y algunos dicen esto fue para hacer como la última gota, de que estamos desde el 2008 esta crítica al capitalismo, y que si el capitalismo no se reforma a sí mismo, lo que venga va a ser peor. Y se venía como mirando como una opción la autocracia china, ¿no? De que, bueno, a lo mejor hay menos libertades, pero la economía funciona. Bueno, y hay otros que dicen, y entonces dicen que, bueno, y esta guerra pues va a cambiar geopolíticamente, se viene y en primer dice una recesión, depresión geopolítica que va a tener impactos duraderos en la forma en que funciona la economía global. Y hay otros que dicen que no, que esto es otra cosa más transitoria dentro de un proceso que viene ya de hace casi 20 años con la revolución tecnológica, ¿no? Pero en Chile se da que hay un cambio de ciclo, una nueva generación de gobierno, un nuevo gobierno, y que le toca todos estos desafíos. Y esos desafíos internos se suman a que el escenario global externo es diferente, con mayor inflación, con precios de energía altos, con costos de endeudarse, que Chile va a tener que seguir endeudándose más alto. ¿Tú crees que esto es algo transitorio y que Chile lo puede manejar como manejó la crisis asiática, como manejó incluso el COVID, como manejó la crisis del 2008, o esto es algo un poco más sistémico? Yo lo pondría del lado que es más sistémico, mirando los últimos años como algo especial. Yo creo que la intensidad de globalización que vimos en las últimas par de décadas, más allá de que esto se retrasó y empezó a deshacerse un poquito desde la crisis global, ¿no? Pero este escenario de China irrumpiendo en el mundo, cadenas de valor por todos lados, cadenas de producción muy integrados, yo creo que con lo que está pasando hoy día en el mundo, entre la tensión China-Estados Unidos, que ya venía creciendo en tiempos de Trump, que probablemente vuelva a propósito, y el tema ruso, yo creo que vamos a estar viviendo un periodo un poquito más de desglobalización, con todas sus consecuencias, ¿no? En inflación, etc. Entonces ese es un tema que yo no tomaría como una cuestión transitoria. Yo creo que hay que prepararse para un mundo que va a ser algo más polarizado y desintegrado. En segundo lugar, tú lo mencionaste, está el tema de la energía, pero yo lo pondría en un contexto un poco más grande, quizás, que es la transición energética nueva hacia fuentes que sean menos contaminantes, pero que son más caras. Y eso yo creo que es una realidad también que este gobierno va a tener que vivir con ella. Y por último, creo que en el mundo se va a, por lo menos por un buen rato, yo no creo que volvamos a lo que vimos en los últimos años, las tasas de interés van a subir. Las tasas de interés finalmente yo creo que van a necesitar subir, no sé si tanto como subieron hace 20, 30 años atrás para controlar la inflación, pero claramente el tema inflacionario en varias partes del mundo, pero en particular en Estados Unidos, es muy grande. Y aquí a veces nos engañamos
pensando que China es más grande que Estados Unidos, los emerging markets son más grandes que Estados Unidos, porque a PPP, esto a paridad de poder de compra, son grandes. Pero la verdad es que lo que importa en muchas de estas transacciones es el tamaño relativo a precio de mercado nomás. Y ahí Estados Unidos sigue siendo enorme. Y además el dólar es el dólar. Y por lo tanto creo yo que se viene un periodo de condiciones financieras que no van a ser horribles, pero claramente vamos a dejar atrás un periodo de condiciones financieras holgadas. Ya se está hablando de 50 puntos base en la próxima reunión de la Fed. Eso quiere decir que si entramos en ciclo de 50 puntos base de alza, eso no se ve hace mucho tiempo en la economía americana, estamos entrando de nuevo, volviendo a un tema, a un escenario en que yo creo que las tasas extremadamente bajas no tienen por qué volver pronto. Una pregunta, dentro de este mismo contexto, ¿no? Tú, bueno, trabajaste afuera, eres un economista globalizado, con tu rol también en el gobierno, estás constantemente hablando. Yo por lo menos veo, y a lo mejor esto es anecdótico, pero no lo creo, yo veo conversaciones, ya sea a través de medios o en foros como el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, el propio Financial Times, que es un poco como la Biblia para el mundo de los economistas y los negocios, pero hay una discusión amplia en el mundo occidental sobre estos cambios que tiene que hacer el capitalismo. Obviamente que no todo está en la misma página, no está BlackRock con su carta, Larry Fink, pero de que tiene que haber cambios, ¿no? Y eso cambio creo que las palabras que escuchamos en todos lados, más inclusivo, un crecimiento más inclusivo, etc. Yo anecdóticamente no veo voces iguales en Chile. ¿Estoy equivocado o en Chile ya se permeó y hay conciencia? Esa conversación en el mundo tecnológico no lo veo tanto. Tú tienes un punto muy importante. Yo creo que en Chile estamos viviendo nuestra propia, no sé cómo llamarlo, exageraciones, ¿no? Y estamos pasando de un lado del mundo polarizado a otro, sin mucha continuidad. Y de lado y lado, de la izquierda y la derecha, por ponerlo de una manera, o desde el capital a, no sé, y la tecnocracia al mundo más político. Creo que entre el estallido social, la nueva constitución, el nuevo gobierno, que es una apuesta muy grande, ¿no? Estamos transmitiendo una frecuencia un poco distinta y en una discusión mucho menos, yo diría, pensada que lo que se aprecia afuera. Porque los hechos se nos explotaron en la cara. Quizás porque no hicimos reformas a tiempo, quizás porque nuestro capitalismo era más extremo que otros. No me gusta usar la palabra neoliberal porque su definición es muy, muy poco precisa, ¿no? Pero hay algo de nuestra sociedad que creo que reflejaba bien las preocupaciones que hay en el mundo, pero eran más todavía, más extremas. Y nunca fuimos capaces de ponernos de acuerdo de que había que atacarlas, ¿no? Y lo que ha pasado es que el péndulo se movió de no atacarlas de manera suficiente a básicamente tratar de reinventar la rueda y tratar de volver a recetas que son muy viejas. Es particularmente preocupante lo que se ve en la convención en este ámbito, pero incluso en el programa de gobierno hay algunas cosas también que son preocupantes. Y que reflejan esto, en el fondo, que nuestra situación es como la discusión del mundo, pero más extrema. Y estamos pasando a recetas que más o menos se han probado que no resultan. Entonces creo que yo creo que la percepción de problemas es muy clara. La percepción de soluciones está todavía bien lejos. Vamos a temas que son un poco más esotéricos, pero a mi modo de ver son temas que a lo mejor no son urgentes no, para Chile, pero son importantes porque, bueno, tú lo viviste en el gobierno con el tema de la reforma o los cambios a la ley laboral, que fue polémica, pero yo veo, por ejemplo, que el mundo como funciona está cambiando más rápido de lo que los legisladores o los execonomistas se puedan adaptar. El futuro del trabajo ya no es futuro, es una realidad que o sea, la pandemia lo aceleró, que el trabajo híbrido, el trabajo individual que te da muchas libertades, o lo que le llaman la economía de las apps, que
en un extremo son la gente que hace el delivery, y por otro son gente que puede trabajar para una empresa israelí sentado en su departamento en Valdivia, ¿no? Si tiene las capacidades. Ese tipo, la inclusión, todo eso. ¿Estamos Chile teniendo esa conversación, o sea, detrás de la primera línea de la batalla de la Constitución? ¿Son temas que Chile está conversando y que está preparado? Porque yo también veo un poco que la conversación sigue siendo con temas que un poco setenteros, por usar un cliché. Mira, yo creo que hay algo de conversación, por supuesto, siempre se puede mejorar, pero había una preocupación, por ejemplo, en el mundo delivery y cuál era su protección laboral. Lo que no hay una conversación más seria es cómo adaptar nuestra realidad o nuestras rigideces laborales a esta nueva forma de interactuar en el mercado laboral, ¿no? Yo creo que ahí nos queda mucho que discutir de manera de no entorpecer esos cambios y al mismo tiempo tratar de básicamente tener ciertos niveles de protección mínima, ¿no? Porque es fácil también en nuestra sociedad en que el Estado te provee poco piso, que al final del día esa gente tampoco le vaya tan bien. Esto cruza además el fenómeno de inmigración, que estamos digiriéndolo. Esto es un mundo completamente nuevo para Chile. Entonces yo diría, no estamos en esas conversaciones. Yo creo que las conversaciones en la convención son de poca conversación, mucha imposición y mucho cliché. Del Congreso, al menos en la Cámara de Diputados, lo que está mostrando sus cartas ahora, con la discusión del quinto retiro, etcétera, es lo mismo que teníamos antes. Un populismo un poquito desenfrenado, el querer caerle bien a la gente, sin importar mucho las consecuencias. Entonces estamos bastante lejos de que el sistema político discuta con perspectiva, con mirada a largo plazo, los cambios que estamos mirando. Ahora, dicho todo eso, yo creo que el mercado laboral normal va a seguir existiendo y dominando las relaciones. O sea, es cierto que hay estos bolsones de, llamémoslo, relaciones modernas, pero la construcción va a seguir siendo la construcción, el mall va a seguir siendo el mall y una minera va a seguir siendo una minera. Ahí habrá un poquito más de pero ahí, por robotización. ejemplo, pero no, pero Sí, dale. está bien, pero en el ejemplo del mall, por ejemplo, yo lo he hablado con varios ejecutivos de los retailers, dice que si no fuese por las conversaciones positivas con los sindicatos, podrían reemplazar uno de los grandes. Dice, nosotros podemos reemplazar el 30% de los empleados por automatización. Ahora, un bufete de abogados de los grandes me dijo, mira, que bueno, nosotros teníamos 10 secretarias legales con un sueldo relativamente alto para lo que es ese trabajo en Chile, y despedimos a la mitad y la reemplazamos por un software que ahora puede hacer, que tiene un dictado automático legal que vale $1.000 y probablemente en 2 años va a valer 500, después 100. Me refiero también un poco a eso, no solamente ese tipo de precariedad de la relación de trabajo. No, por supuesto. Y yo creo que eso está pasando, eso es productividad. Si esas secretarias ahora hacen otra cosa, se emplean, es como crecen los países. No hay que tenerle demasiado miedo al cambio tecnológico, al revés. Mucho se ha dicho de que la robotización va a producir desempleo, o sea, es como esta lógica que vamos a tener un ejército de robots y gente sin pega. La verdad es que eso no ha pasado en ninguna parte. De hecho, el desempleo en Estados Unidos, que es como el barómetro de la economía mundial, está más bajo que nunca. Nuestra tasa de desempleo está baja, tenemos algunos problemas de oferta laboral en algunos sectores, pero mi punto es, yo no me opondría demasiado a esos cambios. Lo que hay que preocuparse es que en la transición de esos cambios la gente tenga cierta protección y sobre todo ayudar a que vayan a otros lugares. La gran ganancia de productividad no se da porque en una empresa la gente empieza a ser cada vez más productiva. Se da porque se mueve esa gente de una empresa a otra y es más productiva. Por eso, a propósito, creo que nos podríamos estar pegando en el pie, dándonos un balazo en el pie, si es que hay demasiada protección a aquellos sectores o empresas que pierden con algunas nuevas regulaciones. Por ejemplo, si tú subes el salario mínimo, pero al final el Estado termina pagando el salario mínimo más alto, esa empresa poco productiva, en que su gente podía moverse a una más productiva, cierras ese canal, ¿no es cierto? Entonces es muy importante
que nos acostumbremos a que haya movimiento de la gente. Y la nueva economía permite mucho más de eso. El mundo de los servicios, ¿quién va a cuidar a la cantidad de personas mayores que vamos a ir teniendo en el tiempo? Es un mundo para pensar, para que la gente se entrene. Es caro, pero es caro porque son gente que hay que pagar. Y por lo tanto, de nuevo, yo no me pondría alarmista con la robotización. Es parte de las mejoras de productividad que se nos vienen. Y la última pregunta que se la estoy haciendo en mi vuelta a la mesa es ¿optimista, pesimista o cauto acerca de este nuevo ciclo? Ayer o anteayer, hablé con un colega tuyo, con José Gregorio, y que él dijo, mira, a pesar de todo, creo que hay unas grandes oportunidades por el tipo de economía que tiene Chile, pero bueno, a lo mejor tú eres más cauto o más negativo, no lo sé. La pregunta te la dejo de la última, con eso cerramos. Mira, yo todavía no pierdo la esperanza. Creo que nos jugamos mucho en la Convención Constitucional. Además de todas las otras cosas, tendencias globales, nuevo gobierno, pero creo que la Constitución es una gran oportunidad y siento a veces que estamos dejándola ir y no aprovechándola. Pero no pierdo la esperanza. Perfecto, muy buena. Bueno, gracias Rodrigo Valdés, que fue nuestro invitado en la edición de esta semana de La Mesa. Nos volveremos a encontrar la próxima semana. Rodrigo, gracias por estar acá y será hasta la próxima. Nos vemos.